El polvo del patio de subastas se aferraba a su dobladillo como un juicio. No era solo suciedad. Era de ese tipo fino y lleno de sedimentos que convertía un vestido de percal azul en un moretón al mediodía. Delaney May mantuvo la cabeza gacha, con la cofia cosida hasta la frente, pero su cojera la delató antes de que su nombre lo hiciera. Cada tercer paso quedó grabado en la memoria. Su pierna izquierda se arrastraba una fracción más lento, el ritmo desigual, la puerta como una canción que no podía mantener el ritmo. Sus primos la habían dejado allí con un trozo de papel prendido en el pecho y la misma mirada en los ojos que tenía su tío cuando se dio cuenta por primera vez de que no alcanzaría para mucho. El siguiente fue el subastador llamado Jeb Polk, un hombre que se reía incluso cuando no le hacía gracia. Se rascó la barbilla con el mango de su mazo, mirándola con los ojos entrecerrados como si fuera algo que había perdido. Ella subió a la plataforma baja y las tablas de madera se deformaron ligeramente bajo su peso. El silencio se extendió y luego se rompió como un cristal. La arrastraron detrás del carro o caminó hasta aquí ella misma. Le daré $2 por el bastón que no tiene. La risa surgió áspera y descuidada. El tipo que hacía que los huesos detrás de las orejas de Delaney zumbaran. Ella no parpadeó, no levantó la mirada. Sus labios se apretaron como una costura demasiado apretada para volver a rasgarse. Alguien en la parte de atrás murmuró: ¿de qué sirve alquilar ganado desvencijado? Sirve para sentarse y remover, quizá, siempre y cuando no le pidas que cruce una habitación. Ella todavía permanecía de pie, con los brazos cruzados sobre el frente y los dedos entrelazados como un hilo, rezando para no romperse. El sol caía con fuerza sobre su rostro, iluminando el lugar donde una cicatriz lamía su mandíbula y desaparecía bajo su sombrero. Una fina línea plateada en la luz. La mayoría de las personas no notaban las cicatrices a menos que se les enseñara a buscarlas. La mayoría de la gente no sabía cuántos podían esconderse bajo el encaje. No seáis tímidos, caballeros. Jeb dijo que tiene ambos brazos, ambos ojos y todos los dientes hasta donde puedo ver. Solo necesita caminar un poco menos y sentarse un poco más. ¿Quién me iniciará? El silencio que siguió a eso fue más cruel que el ruido. Un cuervo cantó en algún lugar entre las vigas de arriba. Una mosca pasó zumbando junto a su mejilla y regresó, atraída por la quietud que ella sujetó a su alrededor como un velo. Y entonces vino la voz 10. No era fuerte. No tenía por qué ser así. Como una piedra arrojada en agua quieta, se extendió lentamente pero profundamente. Las cabezas se giraron hacia el otro extremo de la multitud, donde había un hombre parado aparte. Hombros anchos, sombra larga, no joven pero tampoco desgastado todavía. Sus botas estaban gastadas, el sombrero le cubría los ojos y tenía los brazos cruzados como si no estuviera pujando en absoluto. Solo estoy afirmando un hecho. Bo Carter. Alguien susurró. No lo he visto en una subasta desde que murió su esposa. 10. Jeb parpadeó casi ahogándose. Tenemos 10 más. Nadie habló. Delaney no se atrevió a mirar hacia arriba. No me atreví a respirar mal. Su pulso golpeaba en la base de su garganta. Ella es toda tuya, dijo finalmente Jeb con un tono como si hubiera mordido una manzana podrida. El manú dio un paso adelante. Él no intentó alcanzarla, no le ofreció la mano. La observé una vez, tranquila y despacio. Camina perfectamente conmigo, dijo. Y así, la risa se secó en sus bocas. El carro era sencillo. 2 ruedas, un banco, una lona tendida a medias para dar sombra. El caballo que tiraba de él era viejo pero orgulloso, con un pelaje del color de la hojalata oxidada. Él no la ayudó a levantarse, pero esperó hasta que ella encontró el punto de apoyo, apoyó su pierna mala y subió a su lado con una especie de silencio que perduró. Ella esperaba sentir vergüenza o deuda. Pero ella solo sentía el dolor en el muslo y el olor a cedro y bronce del viento. No eres lo que decían que eras, dijo mientras se alejaban. Ella miró hacia el horizonte y no dijo nada.
Que el silencio sea el lenguaje en el que más confiaba. No necesito prisa, añadió. Después de un rato, solo necesito realidad. El camino serpenteaba fuera del pueblo como una puntada suelta, apenas manteniendo el mundo unido. El terreno más allá era principalmente hierba seca, con algunos mosquetes y postes de cerca inclinados como ancianos demasiado testarudos para acostarse. Podía sentir su mirada, sin codicia ni curiosidad. Justo la clase de mirada que un hombre usa cuando intenta comprender si la decisión que tomó es una que tendría que explicar más tarde. Una maleza rodaba por el camino. No redujo la velocidad. Ella tampoco. Su rancho no era grande, pero estaba cuidado. Las cercas tenían alambre nuevo. La puerta del granero colgaba recta. Un columpio del porche crujió una vez, aunque no había nadie sentado allí. «Dormirás dentro», dijo, atando la reserva. «Habitación de invitados», asintió ella, sin saber qué hacer con las manos. «No tengo reglas», añadió. «Solo amabilidad». «Si puedes darme eso, tengo espacio». «Amabilidad». Resonó en su pecho como una campana que sonaba suavemente. No estaba segura de si le quedaba algo. El interior olía a café, cuero viejo y madera seca, sin cosas de mujer, sin encaje, sin cesto de costura junto al fuego. Le enseñaste la habitación. Una cama, una colcha, una ventana sin cortinas, pero con cristales limpios. No había espejos. Se preguntó si era por ella o por él. Esa noche, se sentó junto al fuego mientras él cortaba leña afuera. Se quitó la bota del pie lastimado. Los dedos le temblaban de rigidez. Su tobillo estaba hinchado otra vez. Su vieja cicatriz se fruncía como una serpiente que se olvidó de atacar. Le picaban los ojos, pero no le lagrimeaban. La puerta se abrió tras ella. Él vio cómo se frotaba el pie, cómo intentaba ocultarlo con el dobladillo. No se inmutó, simplemente se arrodilló, sin decir palabra, y puso una olla con agua tibia a su lado. Luego volvió a salir, sin preguntar ni una sola vez qué había hecho la cicatriz. La remojó hasta que el dolor se agravó. Por el cuando volvió, ella ya tenía puesta la bota. Él sirvió 2 tazas de café y le dio una. Sus dedos no se tocaron. Los días pasaban como un reloj desgastado que marca el tiempo sin péndulo. Ella barría el porche, alimentaba a las gallinas, traía agua, y un ritmo torpe. Él observaba, a veces desde la sombra, a veces desde la silla de montar. Ella nunca lo oyó reír, pero una vez lo sorprendió tallando un pájaro en cedro. Liso, curvado, casi realista. Tenía un ala torcida. Lo arrojó al fuego cuando la vio mirándolo. Se corrió la voz. Siempre lo hacía. Decían que la chica coja lo había hechizado, que estaba descerebrado por el dolor o peor aún, por la soledad. En la tienda, las mujeres se quedaban mirando demasiado tiempo. Los hombres resoplaban y escupían junto a sus botas. La señora Weaver, alta y rígida como un poste de cerca, chasqueó la lengua. Algunos hombres recogen a cualquier perro callejero siempre que no muerda, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Delaney llevaba su saco de harina sin pestañear, pero le ardían las palmas de las manos por haberlo agarrado con demasiada fuerza. Esa noche, Bo le trajo un libro de flores silvestres. No dijo dónde lo había conseguido. Simplemente lo dejó en la mesa de la cocina con una hoja doblada dentro. Lo abrió después de que él se acostara. Era lavanda, prensada, perfecta, aún fragante. Volvió a soñar con el fuego. No con la gente de la subasta, ni con los primos que la vendieron. Solo con la voz de su madre diciendo, «Corre». Pero no lo había hecho. Había tropezado, cojeando incluso entonces. Tal vez por eso sobrevivió. Se despertó con sudor en las sienes y la lavanda aún bajo la almohada. Afuera, el viento arreció. Se levantó y cojeó hasta el porche. Miró las vallas, el cielo. Él ya estaba afuera arreglando la puerta. Lo observó trabajar despacio y con constancia.
el amanecer transformando su figura en silueta. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Entonces bajó del porche, su cojera más fuerte en él. Silencio. No se giró, pero se detuvo lo suficiente para que ella alcanzara la cerca junto a él y posara la mano suave y segura sobre la madera que él había clavado. Trabajaron juntos, sin palabras, clavo tras clavo. Su sombra, encorvada pero alta, se extendía junto a la de él. Lo primero que notó dentro de la casa no fue el crujido de las tablas del suelo ni el silencio que lo cubría todo como una sábana. Fue la ausencia de reflejos. Ningún cristal plateado. Ninguna cacerola de hojalata pulida colgada demasiado alto. Ninguna astilla de su yo atrapada en la esquina de una ventana. Una casa como esa no se olvidaba de guardar espejos, los había enterrado. Delany caminó suave y desigual por el pasillo, rozando la pared con los dedos como si leyera braille y vetas de la madera. Una alfombra amortiguaba su cojera, pero las tablas recordaban. Crujieron de todos modos. La habitación de invitados era como él le había prometido, sencilla, simple. Una cama baja hasta el suelo, un colchón firme pero agradable. Un solo cajón sin cerradura. Un gancho de pared y una colcha doblada que no combinaba con las demás de la casa. Esto uno era del color del cielo, con vetas que parecían viejas. Lo recorrió con la palma. Olía a cedro y a algo más viejo. No desempacó porque no había nada que desempacar. Solo un pañuelo, un peine y el vestido que llevaba en la carreta. B habló poco en los días siguientes. Su voz, cuando sonaba, nunca era fuerte. Daba instrucciones como ofrecer un abrigo suave y útil. Deja la tetera en un segundo plano. Las gallinas necesitan arena en esta época del año. No toques el alambre de la cerca después de la lluvia. Nada más de lo necesario. Nada menos que cuidado. Aún así, ella observaba. Se despertaba temprano antes que los pájaros. Se movía como alguien que hubiera estado solo durante mucho tiempo, eficiente, silencioso, completo en sí mismo. Cuando hablaba, sus ojos permanecían fijos en la tarea en cuestión. Cuando no lo hacía, a veces observaba cómo le temblaban las manos al levantar el cubo de la ropa. No sabía si la odiaba, la respetaba o simplemente necesitaba que alguien ocupara espacio a su lado para que el viento no resonara tan fuerte. Casi todos los días se ganaba la vida antes del amanecer. La plaza de la ventana. Barría, cocinaba, aprendió a distinguir el olor de la leche buena del de la leche podrida, averiguaba qué tablas no pisar cerca de la despensa. Su cojera no la dejaba correr, pero no le impedía hacerlo. Pero lo que sí hacía, Dao siempre la hacía, era hacerle sentir que el aire entre ella y los demás era lo suficientemente denso como para ahogarse. Ese aire se solidificó en la tienda. Había llegado al pueblo a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, la falda limpia y remangada. Necesitaban harina y jabón. Cosas sencillas. Él caminaba a su lado, pero ligeramente por detrás, como si no ofreciera protección, sino más bien dejara espacio. Sabía cómo ocupar menos espacio del que su tamaño requería. Una habilidad que los hombres normalmente no tenían. En cuanto entró en la tienda, la señora Weaver se giró. Era alta y delgada, con los hombros encorvados como los de un caballo en plena pataleo. Su cabello canoso estaba recogido con brutal precisión, y su boca tenía una forma de apretarse como si acabara de saborear vinagre. Bueno, dijo, sonriendo con los dientes y no con los ojos. Por fin encontré a alguien. Danny no respondió. Pensabas que estabas contratando ayuda, Bo, continuó la señora Weaver, rodeando el mostrador para que su mirada se sintiera más larga. No creía que estuvieras coleccionando casos de caridad. Delany se puso rígida. Le dolía el pie por lo irregular de la calle, pero no lo demostró. Bo cogió un saco de flores del estante y lo pesó con una mano. No dijo nada. Otra mujer cercana susurró demasiado alto para ser educada. La oí entrar cojeando a la subasta como un clavo doblado y aún así la golpearon.
Una risa suave y silenciosa. De esas que cortan más que un grito. Delaney cogió el jabón ella misma. Ponlo junto a la flor. Tendremos que mentir también, dijo. Su voz era firme pero tranquila, como algo reconstruido a partir de escombros. Ella no esperó que Bea sintiera. Ella misma llevaba los artículos al mostrador, con un movimiento lento, deliberado, sin vergüenza, simplemente honesto. Afuera, mientras cargaban el carro, vio a la señora Weaver observando desde la puerta. ¿Siempre hablan así? Delaney preguntó sin levantar la vista. Ate el saco con un lazo para cerrarlo, solo cuando se sientan pequeños. Entonces ella lo miró realmente. Él la miró a los ojos y en esa mirada todavía marrón y pesada como la tierra ella vio a un hombre que había conocido la vergüenza y el silencio y la forma en que la gente viste la crueldad como preocupación. Más tarde esa noche dejó una taza de hojalata con violetas silvestres en la mesa de la cocina. Ninguna nota, solo el aroma de algo demasiado lindo para crecer de forma silvestre, pero de alguna manera lo hizo. El viento se levantó. Ella cerró las persianas. Era la tercera noche cuando se quemó la mano. La estufa se había calentado más de lo habitual y el borde de hierro de la tetera le quemó la palma de la mano antes de que pudiera dejarla caer. Ella no gritó, solo inhaló con fuerza y se sentó rápidamente, con los dientes apretados. Se envolvió la mano en el delantal y no dijo nada. Ni durante la cena, ni después. Con la otra mano intentó cortar verduras torpemente. Bo no preguntó. Más tarde entró en la habitación con una lata de sal sobre la mesa y extendió la mano. Ella no se movió. Déjame, dijo. Ella dudó y luego desenvolvió su palma. La ampolla ya había empezado a subir. Él no se inmutó. Simplemente aplicó el ungüento sobre su piel con dedos lentos, con cuidado de no tirar, de no frotar. Su toque era ligero, reverente de una manera que no tenía nada que ver con el deseo y todo que ver con la dignidad. Cuando terminó lo envolvió en un paño suave. No lo até bien fuerte, no eres una carga, dijo suavemente. Se quedó sin aliento. Todavía no, susurró. No lo serás. Ella no le creyó. No del todo. Pero por un momento, se sintió bien fingir. Al final de la semana, había un ritmo entre ellos. Un nombre tranquilo. Se pasaban cosas, clavos, cucharas, alfileres cercanos, con miradas, no palabras. Se encontró terminando las tareas antes de que él se lo pidiera. Él empezó a hervir café justo antes de que ella despertara. A veces tallaba cosas pequeñas, esta vez no pájaros, sino flores. Una tenía un tallo que se curvaba hacia la izquierda como si se doblara con el viento. La encontró en su almohada, pero los chismes se hicieron más fuertes. ¿Por qué la retiene? Alguien preguntó en la herrería. Dice que trabaja duro. Eso es todo. Parece medio agotada. No sería el primer hombre en casarse con lo solo para evitar la soledad. Delaney lo oyó todo. Y aún así, barrió el porche, regó las raíces, remendó sus calcetines, incluso cuando volvieron a deshilacharse. Pero lo que dolió más que las palabras fue el silencio que siguió. Incluso las vacas la miraban de otra manera. Incluso los pájaros parecían posarse más lejos de sus dedos. Se encontró cepillando sus faldas con más frecuencia, arreglando su cabello con horquillas extra. No por vanidad, sino por una armadura. Hasta que una mañana, miró al otro lado del patio y vio la puerta del granero abierta. Pintura fresca secándose sobre la madera vieja. Alguien había escrito algo sobre ella la noche anterior. No había visto qué, pero ahora había desaparecido. B estaba allí con una brocha, hundido hasta los codos en el trabajo. Ella bajó, su cojera más pesada por el frío temprano. Él levantó la vista y solo dijo, pensé que volvería a pintar de todos modos. Luego le entregó la brocha. Juntos, pintaron sobre lo que había sido. Pinza a pincelada, color sobre la crueldad. Cuando salió el sol, la madera brilló como algo renacido. Esa noche, encontró un espejo en el cajón de su habitación.
pequeño, agrietado por la mitad. Lo giró en la palma de la mano, viendo su reflejo dividirse y volver a unirse. Dividirse de nuevo. Sus ojos no eran débiles. Su mandíbula no era suave. Su boca tenía la forma de la supervivencia. Y cuando sonrió débilmente, solo una vez, parecía alguien que aún tenía algo que valía la pena dar. Guardó el espejo, cerró el cajón y durmió como alguien a quien finalmente habían visto. El viento llegó primero, seco y cortante, con un ligero olor a lluvia que aún no había caído. Tiró de la ropa que Delaney había prendido al tendedero, levantando las faldas y camisas húmedas como fantasmas intentando bailar. Sus dedos, aún entumecidos por la quemadura, trabajaban más despacio de lo habitual. Cada alfiler cercano era un pequeño acto de desafío. Le dolía la pierna por el frío oculto en las ráfagas, pero no se detuvo. Ya había aprendido que la quietud solo invitaba al recuerdo, y sus recuerdos eran más fuertes que cualquier tormenta. La primera sábana se desprendió con un chasquido y le dio una palmada en el hombro. La segunda la golpeó en la cara. Tropezó, se agarró y entonces sintió que su bota resbalaba en el barro que no había visto formarse. Su rodilla golpeó el suelo con un golpe sordo, agudo y hueco, y la humedad empapó su falda al instante. Un dolor rugió por su muslo, antiguo y familiar. Se quedó allí, arrodillada, con los dedos hundiéndose en la tierra como si pudiera arraigarse. Sintió inútil, una bisagra defectuosa, un clavo torcido en una cerca limpia. Cuando levantó la vista, la sábana blanca yacía desparramada a su lado como una bandera caída. La puerta del granero crujió tras ella. B salió, martillo en mano, con el ceño fruncido por el polvo que se levantaba. Al principio no dijo nada, solo observó. Ella esperaba una crítica. Esperaba la misma mirada que la gente del pueblo le dirigía, de lástima, con una expresión de cortesía. Pero él no se movió. En cambio, tras una larga pausa, dejó el martillo y cruzó el patio. Ella se incorporó sobre una pierna. Se le quebró la voz antes de encontrar las palabras. Lo tenía, dijo. Lo sé, respondió él. Y no le ofreció ninguna mano, ni se acercó, solo se quedó a su lado mientras ella cojeaba hasta la sábana y la recogía ella misma. Eso, de alguna manera, la deshizo más de lo que la ayuda la habría deshecho desde dentro. Extendió ropa seca cerca de la estufa. Ella se cambió detrás del biombo, en silencio. Su cuerpo aún temblaba por la caída, por la vergüenza que se le pegaba como el barro en el dobladillo. Cuando ella salió, él estaba sentada a la mesa, tallando de nuevo. El olor a cedro recién cortado calmó la opresión en su pecho. ¿No crees que estoy demasiado rota para esto?, preguntó con voz casi inaudible. No levantaste la vista. Todo lo que vale la pena conservar está un poco agrietado, dijo. Así es como entra la luz. Se sentó frente a él, sin tocar el té que le había dejado humeando. ¿Cómo era?, preguntó de repente. Tu esposa. Bo hizo una pausa, con el cuchillo inmóvil en la mano. Durante un largo instante, el único sonido fue el del viento que golpeaba la casa. Ella rió con toda su cara. Dijo. No ocultaba la alegría como la mayoría de la gente. Delaney bajó la mirada. ¿Cojeaba? Soltó algo entre un suspiro y una sonrisa. Bailaba descalza bajo la lluvia, incluso con fiebre. Habría bailado a través del fuego si se lo hubiera pedido. Ni siquiera sé mantener las sábanas tendidas. Ese viento habría derribado a una mula, dijo con dulzura. La miró entonces, no la superó. No la atravesó, pero se levantó. Esa es la parte que la gente olvida. El día siguiente trajo lluvia de verdad. No solo un escupitajo al viento, sino una cortina constante que difuminaba los límites de la cerca y suavizaba el mundo en tonos grises. Delaney sacó una palangana de hojalata para recoger agua. Su cojera empeoraba con la humedad, pero no lo mencionó. Lo encontró arreglando el gallinero, con las manos enrojecidas por el alambre y la madera mojada. ¿Necesitas ayuda?,
preguntó. No, pero puedes acercarte. Así lo hizo. Juntos trabajaron hasta que el cielo se oscureció y sus botas crujieron en la tierra. De vuelta adentro, se quitó el chal húmedo y se sentó junto al fuego. Le escocían las manos de frío. Él le pasó una toalla. ¿Alguna vez extrañas estar sola?, preguntó. Bo no respondió de inmediato. En cambio, echó otro leño al fuego. Echo de menos saber qué hacer con él. Delaney asintió, entendiendo algo más que las palabras. Estuve sola demasiado tiempo, dijo. Lo suficiente como para olvidar cómo se sentía la amabilidad. Bo se volvió hacia ella. ¿Lo recuerdas ahora? Ella dudó, y luego dijo, a veces en pedazos. A la mañana siguiente, encontró un pájaro de madera en la ventana. Así, con las alas torcidas pero abiertas. Ninguna nota, solo el viento presionando suavemente contra los dolores como si quisiera entrar y escuchar. Lo dejó allí, vigilando el jardín como un guardián que no estaba seguro de ser bienvenido. Pero la paz en el valle nunca duraba mucho. En la tienda general, una semana después, alguien había dejado una nota escondida debajo del saco de flores. Los lisiados maldecían la buena tierra. Sin nombre, sin letra que ella reconociera. Solo miedo disfrazado de advertencia. No mostró a B. Simplemente la quemó detrás del cobertizo con pulso firme. Pero esa noche no durmió. Se sentó cerca del porche con una manta sobre los hombros, escuchando a los coyotes aullar en las colinas lejanas. Su pierna latía con un ritmo sordo. No oyó a Bo acercarse, solo sintió su presencia en la forma en que las tablas se hundían ligeramente detrás de ella. Él estaba sentado a su lado. Ella, sin preguntas. Tras un largo silencio, susurró, ¿crees que tienen razón? Él no respondió de inmediato. Luego dijo, a la no le importa cómo camines, solo que camines con cuidado. Se le hizo un nudo en la garganta. Solía pensar que tenía que ganarme cada pequeña gracia que recibía como si fuera un favor que tendría que devolver con sangre. Bo asintió lentamente. La gente te enseña mal. El viento cambió de dirección. El humo de la chimenea se elevaba abajo y volvía a subir. Alguien ha estado grabando palabras en mi valor desde que tenía 12 años, dijo. Y cada vez que intentaba borrarlas, volvían con más fuerza. Entonces es hora de que talles el tuyo. Metió la mano en el bolsillo, sacó un pequeño cuchillo de trinchar, lo extendió por el mango. Ella lo miró, luego a él. No sé cómo, dijo. Ya aprenderás. Por la mañana, el viento había cambiado de nuevo. Las sábanas en el tendedero no se resistieron esta vez. Bailaron, sí, pero suavemente, como si hubieran estado esperando su guía. La sujetó con cuidado, una mano todavía vendada, la otra más firme que antes. Bo pasó detrás de ella camino del granero. Sus hombros se rozaron, sin palabras, pero ese único punto de contacto la acompañó todo el día. Esa noche, talló su primera cosa. Era pequeña, tosca, una margarita torcida hecha de pino. Los pétalos desiguales, el centro demasiado plano, pero era suya. La dejó en la mesa junto al pájaro. Dos cosas rotas que no pedían ser perfectas, solo ser vistas. Esa noche, llegó una tormenta de verdad. Los relámpagos rasgaron el cielo como un grito. La lluvia azotó el ventanas. El trueno resonó sobre las colinas como una manada demasiado salvaje para domarla. Se despertó con el sonido de algo rompiéndose. Corrió descalza por el pasillo, con el camisón pegado al cuerpo y el pelo suelto. La ventana trasera se había agrietado. Un viento frío y penetrante entró. Bo ya estaba allí, subiéndola con movimientos rápidos. Agarró los clavos. «Dame el martillo», dijo sin gritar. Ella lo hizo. Trabajaron juntos, empapados, hombro con hombro mientras el viento los rodeaba. Cuando terminó, se desplomó en la silla más cercana al fuego, con el pecho agitado.
Bo se arrodilló frente a ella y le puso una manta sobre el regazo. Ella lo miró, con el cabello mojado pegado a su cara. Pensé que nunca volvería a sentirme segura, susurró. Lo eres, dijo. Y por primera vez, él extendió la mano, no para ayudarla, no para arreglarla, sino para sostenerla. No con fuerza, no para reclamar, solo lo suficiente para decir, estás aquí y eres importante. Ella cerró sus dedos alrededor de los de él, lentos y temblorosos, y en algún lugar afuera el viento finalmente comenzó a calmarse. La invitación vino envuelta en chismes. La señora Weaver, entre todas las personas, dejó el papel doblado en el porche como si fuera un desafío. Fue para el picnic de la cosecha y la reunión anual destinada a celebrar la generosidad de Dios y los lazos vecinales. Aunque todos sabían que en realidad fue un desfile de miradas, juicios y tartas de manzana, nadie terminó. Bell lo puso sobre la mesa sin hacer comentarios. Delaney lo miró como si fuera una carta de alguien que alguna vez le había escupido en los zapatos. No tienes que ir, dijo en voz baja, sin levantar la vista de la correa de su silla de montar que estaba remendando. Lo sé, respondió ella, sacándose la harina de las manos. Pero creo que lo haré, hizo una pausa. Su voz era tranquila, pero sus hombros se habían tensado como cuando caminaba por la ciudad, como si se estuviera preparando para ser vista sin permiso. Esa noche, sacó el viejo vestido de domingo de su madre. Había estado doblado tanto tiempo que las arrugas se habían convertido en parte de la tela. De color verde pálido, con una cinta descolorida en el centro, todavía olía a lavanda y ceniza. Le hizo un ligero dobladillo para evitar que se le enganchara, sabiendo que se notaría la puntada desigual. Dejad que lo noten. Bo esperó en el porche a la mañana siguiente. Su camisa estaba limpia. Su sombrero rozó. Cuando ella salió, sus ojos parpadearon, no por sorpresa, sino con una especie de silenciosa reverencia. ¿Seguro? Él preguntó. No, respondió ella. Pero me voy. La plaza de la ciudad brillaba bajo el sol de finales de otoño. Fardos de heno, banderines y cestas de picnic se alineaban a lo largo de la calle principal como si fueran accesorios de una obra de teatro. Los niños corrían descalzos. Las damas de la iglesia rondaban cerca de las mesas de pasteles. Y el alcalde, con cara de pocos amigos y sonriente, pronunció discursos que nadie escuchó realmente. Delaney bajó del carro y sintió que el aire estaba quieto. Era la cojera. Siempre cojeando caminaba con la barbilla en alto, a un ritmo lento, sin orgullo ni desafío, simplemente presente. Se oyeron murmullos. «Es valiente», susurró alguien. «No, está desesperado», dijo otro. «Se ve mejor de lo que esperaba. Ese vestido esconde mucho». Las palabras cayeron como piedras, pequeñas pero persistentes. Cada una era un recordatorio de que al mundo le gustaban las mujeres erguidas y silenciosas, sin cicatrices y caminando a su manera. Bosé permaneció a su lado, con las manos en los bolsillos. No habló. No la protegió, pero tampoco se fue. Pasaron junto a los puestos, junto a los mismos niños que miraban con abierta curiosidad, junto a la señora Weaver, que fingía no hablar. Delaney se movía con la gracia de quien había dejado de intentar desaparecer. Pero entonces, como todos los días donde el control es una ilusión, sucedió. Una niña de 6 o 7 años, de piernas sueltas y curiosa, corrió y tiró del vestido de Delaney. «¿Por qué caminas raro?», preguntó, con la voz clara como una campana. El tiempo no se detuvo. Se alargó. Delaney sintió que todas las miradas se giraban. Podía oír la respiración contenida del círculo de mujeres cercano. Sintió que se le calentaban las mejillas. Se arrodilló lentamente. Su vestido se dobló a su alrededor como una suave cortina. «¿Por qué? Algo me dolió de pequeña», dijo con dulzura, pero seguí caminando. El niño se quedó mirando y asintió. «Mi tío perdió 2 dedos en un molino. Todavía silba». Delaney sonrió. «Menos mal». Y así,
El niño salió corriendo despreocupado, pero el silencio que dejó atrás se aferró con fuerza. Entonces alguien aplaudió. Solo una vez, luego dos. Era el viejo Ellis, casi ciego y el doble de testarudo. Hay que tener agallas para salir, murmuró. Hay que arrodillarse más. La señora Weaver se adelantó después, con una cesta de panecillos. Su rostro estaba tallado en la cortesía. Líneas muy definidas. Supongo que juzgué demasiado rápido, dijo, aunque su voz carecía de calidez. Es difícil no hacerlo cuando ves algo tan inesperado. Delaney no respondió. Simplemente tomó un panecillo, asintió y regresó hacia Bo. Se sentaron en el borde de la plaza, cerca del sicómoro. Él le pasó sidra en una taza de hojalata. Lo has gestionado mejor que yo, dijo. No fui valiente, respondió ella. Fuiste amable. Bebió lentamente. Deja que el calor se asiente. Tu esposa, dijo en voz baja. Me habría odiado. Bo se giró sorprendido. Te habría tomado la mano en cuanto te bajaste de ese carro, dijo, y te habría trenzado el pelo sin preguntar. La respiración de Delaney se entrecortó. Parecía alguien que no tenía miedo de tocar el mundo. No lo tenía. Se sentaron en silencio de nuevo, observando cómo el sol se ponía tras los árboles. Un violín empezó a sonar. Los niños bailaron. Algunas parejas lo siguieron. Delaney se quedó cojeando hacia el final de la multitud. No bailó. Solo observó. Con las manos entrelazadas en la cintura, los ojos entornados. Bo se unió a ella. No se ofreció a bailar. No se movió para abrazarla. Pero cuando una pareja pasó demasiado cerca y ella se estremeció, él se colocó ligeramente delante de ella. No para protegerla, solo para interponerse. Sintió el gesto más que para verlo. La música se apagó. Siguió una melodía lenta. El tipo de una canción hecha para mecerse en los porches, no para bailar en la tierra. Delaney se giró y miró a Bosé a los ojos. Él no habló. Simplemente levantó la mano. No del todo, no con insistencia, solo lo suficiente para que, si ella quería, pudiera alcanzarla. No lo hizo, pero tampoco se alejó. En cambio, se quedó lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su abrigo. Se movieron juntos ligeramente, sin ritmo ni propósito. No bailaban. En realidad no. Era algo más. La danza de no mirar, de estar cerca sin necesidad de ser reclamado. Más tarde, de vuelta en la carreta, no hablaron, pero su brazo descansaba en el respaldo del asiento, y el de ella lo rozaba cada vez que las ruedas golpeaban una piedra. En el rancho. Ella bajó primero, con las piernas doloridas entumecidas por el frío. Él le ofreció la mano. Esta vez la tomó el tiempo justo para estabilizarse. El tiempo justo para decir algo que no tenía palabras. Dentro, estaba sentada a la mesa, con el vestido arrugado, los pies doloridos, el corazón lleno en silencio. Bo se acercó al pequeño armario que había junto a la chimenea. Sacó un frasco y abrió la tapa. Dentro estaban todas sus tallas, pájaros, flores, alas rotas. Las vertió sobre la mesa. Delaney tomó la margarita que había tallado y la sostuvo entre los dedos. No parecen gran cosa, dijo. Parece que alguien siguió adelante, respondió ella. Él sonrió. No es una gran cosa. Lo justo. Se puso de pie lentamente, su cojera más suave ahora a la luz de la lámpara, e hizo algo que no había hecho en años. Le cepilló el pelo detrás de la oreja, solo una vez, y luego volvió a sentarse. Ninguno de los dos habló, pero el aire entre ellos ya no parecía una pausa. Parecía una promesa. La escarcha llegó pronto, aún no muy fuerte, pero con suficiente advertencia. Las tablas del porche estaban resbaladizas por la mañana, y el aliento del ganado salía en nubes. Delaney se arrebujó en su chal y siguió caminando. Ya no cojeaba tanto. No porque su pierna se hubiera curado. No lo había hecho, sino porque su vergüenza se había aliviado.
El dolor ya no pesaba sus pasos de la misma manera cuando nadie esperaba que desapareciera bajo ellos. Bo lo notó. Siempre lo notaba. Caminas diferente, dijo una mañana mientras tomaban un café solo. Me siento diferente, respondió ella. Él asintió, satisfecho, como un granjero que ve cómo las semillas finalmente rompen la tierra. Pero la paz, como las flores silvestres, florece frágil, y algunas personas llegan solo para pisotear cosas que no plantaron. El extraño llegó antes del mediodía, polvoriento, ruidoso y oliendo como alguien que ya había dicho demasiado antes del desayuno. Su nombre era Harjan Red y lo llevaba como un arma. Buscando a Carter, dijo desde el borde del patio, gritando como si la casa le debiera algo. Delaney estaba barriendo el porche cuando lo vio. Ella conocía a hombres así. Mandíbula demasiado orgullosa. Manos que no preguntaron antes de tomar. Ojos que solo respetaban lo que se estremecía. B salió del granero, con las mangas arremangadas y el martillo todavía en la mano. Me llamo Carter, dijo. Aarón escupió en la tierra. Eres tú el que está ahí parado con la chica coja. La ciudad está llena de conversación. Déjalo hablar, dijo Bo con calma. Se dice que la estás dejando dirigir el lugar, dejándola actuar como si perteneciera allí. Delaney se quedó quieto detrás de la puerta mosquitera, con el corazón palpitando con fuerza. Ella sí pertenece, dijo Bo. La vendieron por menos de una bolsa de avena. Bo no se movió, pero algo en el aire a su alrededor cambió. La forma en que la hierba seca se mueve antes de que caiga un rayo. ¿Estás aquí para insultarla o pedirle trabajo? Bo preguntó. Vine a recuperarla, dijo Arlon. Las chicas tienen deudas ligadas a su sangre. Esa subasta no borra las deudas antiguas. Entonces Delaney salió. Sus manos temblaban, pero su barbilla se levantó. No me conoces, dijo ella. Sé suficiente. Eres la chica que cojeó hasta el fuego y sobrevivió. La gente lo llamó un milagro. Pero los milagros no borran lo que se debe. No soy una propiedad, dijo. El río profunda y malvadamente. Cada mujer significa algo para alguien. Simplemente olvidaste quién. Bo avanzó lentamente, con el martillo todavía en la mano. Tienes 10 segundos para dar la vuelta. Tengo un papel, dijo Arlon, sacando un pergamino arrugado de su abrigo. Lado. Legal. Ella le debe a la tierra de mi tío el valor de su sustento. Pague lo que debía. Bo dijo en el bloque que cubría la venta. Arlon se burló. No la vergüenza. Delaney se interpuso entre ellos. Vos firme ahora. Entonces tendrás que pelear conmigo por ello. Él la miró. Realmente miré y por un momento algo brilló. Tal vez. La voz de B cayó como una nube de tormenta. Ponle un dedo encima y necesitarás algo más que papel para recomponerte. Arlon dudó. Pero el orgullo es algo ruidoso. Él se abalanzó. El martillo golpeó el suelo antes de que volaran los puños. El polvo se levantó. Un golpe alcanzó a Bo en la mandíbula. Delaney gritó una vez. Bo no peleó como quien demuestra algo. Peleó como quien protege lo que no puede ser reemplazado. Cuando Arland cayó, se quedó abajo. Bo estaba de pie junto a él, con sangre en la comisura de su boca. Deja el periódico, dijo, y no vuelvas. Arlon se arrastró, escupió rojo y se tambaleó hacia su caballo sin decir otra palabra. Delaney no lloró. No entonces. Ella simplemente cogió el martillo, lo limpió y lo devolvió. Más tarde, cuando el sol estaba bajo, se sentó junto a Bo en el porche, envolviéndole un paño alrededor de los nudillos. No tenías por qué hacerlo, dijo ella. Sí, lo hice. No hablaron mucho después de eso. Las palabras solo lo habrían hecho más pequeño. A la mañana siguiente, encontró la vieja etiqueta de subasta escondida debajo de una piedra en la cerca. Lo sostuvo en sus manos, mientras su pulgar recorría la tinta descolorida. Luego encendió un fósforo y lo quemó hasta convertirlo en cenizas. La pierna le dolía por la tensión,
pero sentía el pecho despejado. En la tienda general, todos se quedaron mirándose fijamente otra vez, pero esta vez nadie habló. Ahora el silencio estaba teñido de cautela y no de burla. La señora Weaver no ofreció chismes. Ofreció azúcar a mitad de precio. Delaney pagó el total. Cuando regresaron a casa, el cielo se volvió dorado detrás de ellos. El viento era suave y traía el olor de tierra removida y manzana podrida. Llegaron al porche justo cuando la luz comenzaba a disminuir. Besav. Ella se puso de pie y luego, sin ceremonia, se arrodilló ante él, no en sumisión, sino en honor. Ella le desató las botas lenta y deliberadamente. Miraste en silencio. No tienes que hacer eso, dijo. Lo sé. Ella los despegó, quitó la suciedad de los Souls y los colocó cuidadosamente al lado de la puerta. Luego ella se sentó a su lado, hombro con hombro. Sin declaraciones, sin votos, solo regalos. En el interior el fuego crepitaba suavemente. Añadió un tronco más. Trajo 2 más. Juntos construyeron algo estable. Más tarde esa noche, volvió a tallar. Un pájaro pequeño, de 2 pies, alas dobladas. Ella lo colocó sobre la repisa junto al resto. A la mañana siguiente, apareció una nueva talla. Era ella, flácida y todo, pero erguida. Ella no preguntó cuándo lo había hecho. Algunas cosas es mejor no decirlas. Ese día, ella caminó sola hasta el granero. Su cojera se hizo menos frecuente. El sol iluminó su rostro en el momento justo. Bo observaba desde el poste de la cerca, con los brazos cruzados. Y cuando ella se volvió hacia él, su sonrisa ya no se ocultó. Simplemente floreció. Esa noche, después de lavar los platos y de que el viento suavizara el frío, ella tomó su mano. Él no preguntó a dónde iban. Ella lo condujo hasta el sicómoro. Se quedaron debajo de ella, la luz de la luna proyectaba luz plateada sobre el suelo, y finalmente allí bailaron. Nadie mirando, no hay música, solo su respiración, sus extremidades todavía allí. Pero eso no detuvo el balanceo. No detuvo la gracia, no detuvo el amor que había crecido entre los gestos, en las pausas, en el peso del silencio compartido. Cuando se separaron, él le pasó un cabello detrás de la oreja y ella lo dejó. Por primera vez, no tenía miedo de que la abrazaran. Ella tenía miedo de que algún día la dejaran ir. En la oscuridad, su sombra se extendió por todo el patio y ella se dio cuenta de algo simple y verdadero. Ya no me dolía más. No porque desapareció, sino porque finalmente era suyo. El pueblo nunca olvidó a la muchacha que entró cojeando a la subasta, pero ahora la recordaban de otra manera. No como rota, sino como la mujer que construyó una vida tan sólida que ni siquiera la vergüenza pudo sacudirla. Quien quemó su nombre en el lugar que intentó borrarla. Quien talló la alegría en un lugar donde antes vivía el silencio. Y quien no caminaba recto, ni tranquilo, sino orgulloso. Siempre adelante. Nunca,